Bien, chicos, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que son ángulos y triángulos, las bases propiamente tal de lo que es el dibujo, ¿no es cierto? El dibujo técnico y en nuestro contexto el dibujo topográfico. Entonces, vamos, en primera instancia, vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que son los ángulos, ¿ya? Eh, para hablar un poco de los ángulos, vamos a ver un poco acerca de las características que deben tener los ángulos, ¿no es cierto? Y para eso también, qué es lo que son, ¿ya? Y ustedes pueden ver ahí en la presentación, estoy mirando al lado de la pantalla donde tengo la presentación, tenemos como ángulo, ¿no es cierto?, que es la porción, ¿ya?, de un espacio comprendido entre dos rectas, un espacio infinito, ¿ya?, que está comprendido entre dos rectas, ¿ya? Eso es lo que es un ángulo. Y estas se cortan en un punto que se llama vértice, ¿ya? Nosotros tenemos, si ustedes ven aquí, les voy a mostrar con el puntero, tenemos, ¿no es cierto?, dos rectas, ¿ya? Una porción, un espacio, el espacio infinito, ese es el ángulo, el espacio infinito, ¿no es cierto?, que se conforma cuando dos rectas se cortan, ¿no es cierto?, una recta y dos rectas, se cortan en un punto al cual nosotros vamos a llamar vértice, ¿ya? A estos vértices nosotros los llamamos lados, ¿ya? Eso es un ángulo. Cuando nosotros hablamos de ángulos, tenemos que también clasificarlos, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, el ángulo, perdón, denominarlo, ahí está mal ese título, es denominarlo. Y tenemos, por ejemplo, que un ángulo yo lo puedo denominar como ángulo B, ¿no es cierto? Con una letra mayúscula, ¿ya? Lo podemos identificar en el vértice con una letra mayúscula. También lo podemos utilizar con el alfabeto griego, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, etcétera, ¿no es cierto? También descrito en el vértice, pero en esta ocasión al interior, ¿ya? Y ahí se diría el ángulo alfa. Y por último, tenemos también el ángulo que se comprende entre las letras que conforman las rectas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la recta ABC, la recta ABC. Y generalmente el vértice está ubicado al medio de las dos rectas, ¿ya? Eso es lo que, en cómo se denomina un ángulo. También tenemos que tener en cuenta de que un ángulo tiene clasificación, ¿ya? El ángulo se clasifica y es lo que vamos a ver ahora. Un ángulo se clasifica, ahí debería haber dicho en el título clasificación, se clasifica en cuatro tipos, ¿ya? Tenemos el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo obtuso y el ángulo llano. El ángulo recto es un dibujo, ¿no es cierto? En dibujo es una figura muy importante. ¿Por qué es importante? Porque de ella uno puede obtener otros ángulos. Cuando, no sé si lo vamos a ver más en un ratito más en el video de cómo se dibujan estos tipos de ángulos, eh, vemos cómo es importante tener algún lugar perpendicular, se le llama, ¿ya? Que es el ángulo recto. Es muy importante porque sus dos lados son perpendiculares entre sí, ¿ya? O sea, forman 90 grados, ¿ya? Por lo tanto, en dibujo tiene una importancia crucial, porque en base a eso nosotros podemos usar nuestros instrumentos, nuestros elementos, ¿no es cierto?, de dibujo para poder generar otros ángulos. Luego tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo, ¿no es cierto?, que lo tenemos ahí, su valor es menor a 90 grados. Es un ángulo cuyo valor es menor a 90 grados, ¿ya? Luego tenemos el ángulo obtuso, cuyo valor, ¿no es cierto?, es un
ángulo mayor a 90 grados, ¿ya? Y luego tenemos el ángulo llano, cuyo valor es el ángulo 180. Antiguamente, en mis tiempos, a esto también se le llamaba ángulo extendido, ¿ya? Ángulo extendido. Y también existe otro tipo de ángulo que no lo tenemos ahí, que es el ángulo completo, que es 360 grados, ¿no es cierto? Que es, si, no sé si pueden verlo en miniatura, pero a ver, voy a tratar de compartir esa imagen. Si lo vemos en... Acá está. Aquí tenemos, por ejemplo, un transportador y creo que tengo otro por ahí. Sí. Tengo un transportador de ángulo, ¿no es cierto?, extendido, 180 grados, y uno de ángulo completo, 360 grados, ¿ya? Eso es más o menos lo que sirven para, lo que representan estos dos elementos para trabajo en dibujo. Volviendo entonces a la presentación, vemos que tenemos estos 4 tipos de ángulos, ¿no es cierto? Y vamos al siguiente diapositiva, que también nos habla sobre otros tipos de ángulos, ¿ya? Otros tipos de ángulos. Por ejemplo, tenemos los ángulos complementarios. La gracia que tienen los ángulos complementarios, ¿ya? Y el que le sigue, que sumando dan un valor en específico. En el caso de los ángulos complementarios, ¿no es cierto?, la suma de estos dos ángulos que tienen, estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos van a dar 90 grados. O sea, el ángulo, el complemento de un ángulo es lo que falta para llegar a 90 grados. Si seguimos, tenemos los ángulos suplementarios. ¿Y qué idea tienen los ángulos suplementarios? Son aquellos que al sumarlos dan 180 grados. Tenemos entonces el suplemento de 134 grados es 46, o el suplemento de 46 grados es 134. Es lo que me falta para llegar a 180 grados. Esos son los ángulos suplementarios. También existen otros tipos de ángulos, ¿ya?, que se llaman ángulos curvilíneos, que representan un ángulo, ¿no es cierto?, en esta zona, pero cuyos lados no son rectos, son curvos, ¿ya? Esto generalmente nosotros lo vamos a encontrar en los proyectos de obras civiles, en las curvas, lo que también conocemos como trazado de clotoides, ¿ya? Lo van a ver en su momento cuando pasen proyectos de obras civiles, ¿ya? Estos son los tipos de ángulos curvilíneos. Y también tenemos los ángulos mixtilíneos. ¿Cuáles son los ángulos mixtilíneos? Son los ángulos, ¿no es cierto?, que están formados por un lado recto, como el que tenemos aquí, R, y un lado curvo, como es el que tenemos ahí, cuyo radio aquí es, cuyo punto centro es O. Esto es ángulo mixtilíneo, ¿ya? Y además tenemos otro tipo de ángulo, que es el ángulo bisectriz. El ángulo bisectriz es un ángulo que está conformado por una recta que divide un ángulo original en dos ángulos iguales. La bisectriz, en estricto rigor, es una recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Eso es el ángulo bisectriz. Y ahora vamos a ver un poquito de triángulos. ¿Qué es lo que son los triángulos? Los triángulos es la forma más diminuta o pequeña, ¿no es cierto?,
de un polígono, es el ángulo, es el polígono con menor cantidad de lados, con menor número de lados, ¿ya? Pero a pesar de ello, a pesar de ser de la menor, es el polígono de menor cantidad de lados, es el de más importancia, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado ya hablar, por ejemplo, de aquel triángulo que es la base para la construcción, como es Pitágoras, ¿ya? El triángulo Pitágoras, de Pitágoras. Bueno, el triángulo tiene esa particularidad de que es muy, pero muy importante y sienta las bases para poder estudiar todos los otros polígonos. Eh, Se pueden, como decía, plantear muchas construcciones, ¿no es cierto? Y porque es la base, ¿no es cierto? La figura base para poder eh, describir otras figuras más complejas. El triángulo se define como la porción de plano que es delimitada por tres rectas, ¿no es cierto? Una, dos, tres rectas. La porción de plano, acuérdense que un plano es un espacio, ¿no es cierto? Lo vimos en su momento, que puede, donde se plasma un dibujo, donde se plasma, donde se colocan puntos, donde se colocan rectas, y este espacio puede ser infinito. En este caso, el plano está delimitado por tres rectas, ¿ya? En la porción entonces, en la porción de un plano delimitado por tres rectas que se cortan 2 a 2. Un 2, un 2, un 2. ¿Ya? Se cortan de 2 en 2. Y además se define como la porción común de tres semiplanos pertenecientes a uno mismo. Tres semiplanos. Tenemos un semiplano, dos semiplanos, tres semiplanos. Y todos están en un mismo plano. La porción a donde se juntan estos tres semiplanos se le llama también un rectángulo, perdón, un triángulo, perdón. Como nomenclatura, nosotros entendemos que se pueden apreciar habitualmente en los triángulos este tipo que ustedes están viendo ahí en la imagen, ¿ya? Los vértices se designan mediante letras mayúsculas, ¿no es cierto? Ahí está, A, B, C, los vértices, ¿no es cierto? Pero eh, además de estas letras mayúsculas, están los ángulos correspondientes. Cada vértice también se le puede describir con ángulos correspondientes, mediante la misma letra mayúscula, pero con con un sombrerito, ¿ya? Con un sombrerito arriba que se llama acento circunflejo. O también le podemos describir, como ya lo vimos que no está acá, pero ya lo vimos en el apartado sobre ángulos, se le puede describir con letras griegas, ¿ya? Además, el triángulo debe estar descrito por su nombre de lados. En este caso, como no tienen valores, los ángulos se designan con letras minúsculas, A, B, C. Y noten algo, el lado A es opuesto al ángulo A. El lado B es opuesto al lado B y el lado C es opuesto al lado o vértice C. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no le doy ángulos, pero sí ustedes ven sus nombres de lados, ya saben, por ejemplo, que si tengo el lado A, quiere decir que mi vértice se llama A. ¿Ya? Eso es una característica importante que tiene la nomenclatura. En cuanto a la clasificación de los triángulos, pasando a la siguiente presentación, la clasificación de los triángulos, nosotros tenemos tres tipos de clasificaciones para los triángulos, ¿ya? Y esto está en función de la longitud de sus lados o del valor que tienen sus tres ángulos internos. Recordemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Tenemos entonces el triángulo equilátero, ¿ya? Este triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales en cuanto a distancia, pero además sus ángulos internos son del mismo valor, ¿ya? Son del mismo valor. Todos suman 180, pero todos sus ángulos tienen el mismo valor y todos sus lados tienen el mismo valor. El triángulo isósceles tiene solamente dos
lados iguales. Sus ángulos basales, se le llama basales porque tenemos la base, que en este caso es A, o la recta entre B y C. Tenemos sus ángulos basales, ¿no es cierto?, de igual valor, y lo que falta para llegar a 180 está aquí arriba en A. Eso quiere decir de que tanto el lado C como el lado B son iguales, pero no el lado A. El lado A es distinto, ¿ya? Luego tenemos el ángulo escaleno, perdón, el triángulo escaleno. El triángulo escaleno, todos sus lados son distintos y todos sus ángulos, por lo tanto, son distintos. Teniendo en cuenta este valor, teniendo en cuenta el valor de estos tres ángulos internos, los triángulos se denominan, como lo vemos en la siguiente presentación, acutángulos. Si tienen sus tres ángulos agudos, o sea, si sus tres ángulos son menores a 90 grados, se le llama acutángulo. Además, si nosotros tenemos que los ángulos, ¿no es cierto? O por lo menos hay un ángulo, más que todos los ángulos, hay un ángulo que es de 90 grados, entonces a ese rectángulo se le llamará, perdón, a ese triángulo se le llamará rectángulo. Si tenemos ángulos que son de valores mayores a 90, entonces decimos de que, decimos que el ángulo es de, pues perdón, el triángulo es un obtusángulo. Cuando el lado A, ¿ya? Hay algún ángulo que es mayor a 90 grados. Tenemos entonces el obtusángulo. Acutángulo cuando sus ángulos son menores a 90. Rectángulo cuando uno de sus lados es igual a 90 grados. Y el obtusángulo cuando uno de sus lados es mayor a 90 grados. ¿Qué propiedades tiene el rectángulo? Las propiedades que tiene el rectángulo es que los ángulos interiores de un triángulo siempre, como decía adelante, suman 180. ¿Ya? Como consecuencia de eso, un triángulo no puede tener más de un ángulo obtuso o recto. ¿Ya? Al tener la suma, ¿no es cierto?, de todos sus ángulos, 180, no puede haber más de un ángulo que sea obtuso o recto. En un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos siempre van a sumar 90 grados. ¿Ya? Y un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores adyacentes. Me explico. Tengo el ángulo A. ¿Qué quiere decir? De que este ángulo que está aquí es igual al que está aquí. Se produce un fenómeno que se llama ángulo que está pasando por dos rectas paralelas. Si ustedes se fijan, tengo esta, que en la base pasa a ser paralela a esta recta proyectada aquí arriba. Por lo tanto, esta recta que está pasando acá, cruza, ¿no es cierto?, estas dos paralelas y forma aquí un ángulo C, que es el mismo que está acá, a lo que se llama también ángulos opuestos por el vértice. El ángulo B, por lo tanto, que está aquí arriba, ¿no es cierto?, es igual al ángulo interior B del triángulo. Cualquier lado del triángulo es menor que la suma de los otros lados y mayor que su diferencia. ¿Ya? Cualquier lado, por ejemplo, este lado es menor a la suma de estos dos. ¿Ya? Eso se ve por lógica, porque siempre si yo tengo dos lados conocidos, tengo que saber cuánto me falta para llegar a 180. Y eso obviamente es un valor menor a la suma de los dos. ¿Ya? En todo triángulo o lados iguales se oponen, perdón, en todo triángulo a lados iguales se oponen a ángulos
iguales. ¿Qué quiere decir esto? Lados iguales se oponen a ángulos iguales. Si yo tengo dos ángulos, por ejemplo, el isósceles, que tiene sus ángulos basales iguales, se oponen o es distinto al ángulo que está arriba, ¿ya? Dos ángulos iguales se oponen a ángulos iguales, no son del mismo valor, ¿ya? Si los tres lados de un triángulo son iguales y por consiguiente su ángulo y triángulo es regular, se denomina, como ya lo vimos, un ángulo equilátero. Si todo, perdón, un triángulo equilátero. Si todos sus lados son iguales, entonces este se denomina un triángulo equilátero. Bien, muchachos, lo que vamos a ver ahora es un video. Déjenme compartir la presentación. Es un video que voy a compartir con ustedes de cómo estos ángulos y estos triángulos se construyen en el dibujo, ¿ya? Así que pasemos a ese video. Bien, muchachos, vamos a aprender ahora a usar, ¿no es cierto?, el transportador, ¿no es cierto? Vamos a aprender a hacer ángulos, a dibujar ángulos. Para eso nosotros nos vamos a valer de esta herramienta o este implemento que es un transportador, ¿ya? Un transportador. La idea es que con una regla, ¿no es cierto?, podamos hacer un trazo. Yo me estoy apoyando, ¿no es cierto?, en mi regla T, ¿ya?, que es esta que está acá. Estoy apoyando en mi regla T de tal forma de poder tirar líneas rectas, ¿cierto? Líneas rectas, como ya lo vimos en la clase anterior. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tirar una línea, ¿no es cierto?, con una distancia cualquiera, ¿ya? Una línea que ustedes puedan trazar, ¿no es cierto?, para poder después identificarla con el transportador, ¿ya? Para eso, entonces, apoyándonos en una regla, trazamos una semirecta que será el lado inicial del ángulo, ¿ya? Yo voy a hacer, por ejemplo, una semirecta que tiene una distancia de 7 centímetros. Ahí tienen, ¿no es cierto? Ahí tengo mi semirecta, ¿ya? Ahora bien, que tenemos que tomar, perdón, el transportador e identificar el centro de esa semirecta, ¿ya? En este caso, si yo hice una semirecta de 7 centímetros, perdón, yo lo que tengo que hacer es identificar su distancia, que es de 3,5, que es la mitad de la semirecta de 7. Entonces le marco un punto para identificarlo y luego con el transportador yo voy a ubicar mi centro, que generalmente va ubicado en esta parte, ¿ya? Va ubicado en esa parte, ¿ya?, que va dibujado en cruz, y en otras, como en el caso de este transportador, es una perforación. Ese es el centro. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco el centro, ubico bien, y ahora voy a tratar de acomodar mi regla T, ¿no es cierto?, que esté perpendicular. Y ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, con mi punto centro. Y aquí viene mi dibujo de ángulo. Yo lo que hago ahora es, en el transportador, ¿no es cierto?, buscar el ángulo que yo desee. Yo tengo dos tipos de graduaciones, tanto para trabajar hacia la izquierda o hacia la derecha. Tengo, ¿no es cierto?, en la lectura superior, en la graduación superior, tengo de 0 a 180, y eso es de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda también en la graduación inferior tengo también de 0 a 180. La diferencia entre una y otra, que la de izquierda a derecha va milimetrada, y en la de derecha a izquierda solamente va marcando los grados en valores cerrados, ¿ya? En este caso yo lo que quiero es trabajar, porque siempre los ángulos se trabajan de izquierda a derecha, Voy a trazar una línea de 60 grados, que es esta que tengo aquí, 60 grados.
y ahí marco un puntito, ¿ya? Y también voy a marcar a la inversa 60 grados, o sea 120 grados. Y ahí lo tenemos. Una vez hecho eso, entonces yo retiro mi transportador a un lado. También puedo, si quiero, sacar mi regla T y ocupo mi regla corriente y trazo entonces mi línea que está a los 120 y mi línea que está a los 60. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que desde aquí hasta aquí tengo, desde aquí, desde este ángulo, desde este trazo con este trazo, tengo 60 grados. ¿Ya? Voy a acercar un poquito la cámara. Ahí sí me pueden ver. Entonces tenemos que de aquí a aquí tenemos 60 grados y de aquí a aquí 60 grados. Y la distancia o los grados que yo tengo desde este punto hasta este punto son 120. Ahora bien, ustedes van a tomar ahora para comprobar que está bien esto, esta escuadra, ¿no es cierto?, que ya la que conocimos anteriormente en la clase anterior, ¿no es cierto?, que es, le llaman también cortabón, que es la regla o la escuadra, perdón, que tiene ángulos de 60 y de 30. Y vamos a identificarlos. Lo vamos a colocar en esta posición y nos vamos a dar cuenta de que este lado que está ahí está bien, porque este lado es de 60 grados. Lo mismo que el otro lado, yo lo giro hacia el otro lado y tengo aquí un ángulo de 60 grados. Entonces esa es la forma en la que yo debo usar mi transportador. Trazar una semi-recta, buscar su centro, luego ubicar, ¿no es cierto?, ese centro en la indicación de la intersección, la crucecita o la perforación que tiene ese transportador, ¿no es cierto? Si yo no tengo escuadra, yo puedo usar los ceros que tengo en cada extremo. Tengo un cero acá y otro cero acá. Voy a acercar otra vez la cámara. Tengo un 0 aquí y otro 0 acá. Entonces, si yo tomo estos dos lados, lo que vamos a tener es perfectamente nuestra línea recta. Y en base a eso, ubicándolo en el centro, trazamos nuestros ángulos, marcamos con un puntito y después con este mismo transportador o con una regla unimos esos dos puntos o los ángulos que yo quiera trabajar. Recuérdense que cuando trabajemos con isométrico, por ejemplo, vamos a tener que trazar ángulos de 30 grados. Ángulos de 30 grados. Tengo un ángulo de 30 grados ahí. Y en la otra cara o en la otra vista tenemos nuestro ángulo de 30 grados acá. Yo trazo ahora mi línea desde el centro hasta esos 30. Y luego a los otros 30. Y ahí tengo mis ángulos de 30 grados y 30 grados. Esa es la forma en la que se trabaja tirando o dibujando, perdón, trazos en ángulo. Bien, en este ejercicio les voy a explicar cómo se construye un triángulo isósceles. Tenemos dos formas de construir un triángulo isósceles. La primera, ¿no es cierto? La primera es por medio de estas herramientas como son el cortabón. Voy a alejar un poco la cámara. El cortabón, ¿no es cierto?, que tiene ángulos de 30, de 60 y de 30 grados. ¿Ya? Compás y regla. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es trazar una línea apoyado siempre con nuestra regla T, ¿no es cierto?, a un costado de nuestro tablero de trabajo, y vamos a tirar una línea
de 9 centímetros. ¿Ya? Vamos a colocar entonces nuestra regla encima y vamos a hacer una línea de 9 centímetros. De 0 a 9. Y vamos a marcar también la mitad de este trazo. La mitad de este trazo, ¿no es cierto?, que es de 4,5. 4,5. ¿Ya? Entonces, una vez hecho esto, tenemos nuestra semirrecta de 9 centímetros. ¿Ya? Voy a correr el tablero un poco ahí. Nuestra semirrecta de 9 centímetros y tenemos el punto, la mitad de ese trazo, ¿no es cierto?, que es de 4,5 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el compás. ¿Ya? Y lo que vamos a colocar la aguja del compás en el punto centro. Y vamos a establecer una línea arbitraria, en este caso, porque puede ser también medida, ¿no es cierto?, más o menos a la mitad, o sea, a la cuarta parte de este trazo, o sea, aquí, ya, entre la mitad y un extremo del trazo, el punto medio entre esos dos, ya. Voy a llamar, para que nos identifiquemos, le vamos a llamar a este el punto A, el punto B. Recuerden que una recta, ¿no es cierto?, se basa en la unión de varios puntos, y vamos a colocar aquí el punto medio, ya. Entonces, entre el punto M medio al punto A voy a trazar una línea o un punto, ¿no es cierto?, y ahí lo marco y le vamos a llamar A'. Sin mover ese compás, sin mover esa distancia, yo voy ahora a trazar un punto en mi otra mitad, ¿ya? Entre M y B, ¿ya? Y ese punto lo vamos a marcar y le vamos a llamar B'. B'. Una vez que hacemos esto, ahora lo que vamos a hacer es colocar la punta, la aguja, ¿ya? No sé si logran verse bien, la aguja del punto A. Voy a acercar un poco más la cámara. A ver ahí. Ahí sí. Vamos a acercar entonces, vamos a colocar, perdón, la aguja en el punto A, ¿ya? Pero ahora nuestra línea, nuestro lápiz del compás lo vamos a llevar al punto B. Ahí está. Y con eso vamos a trazar una línea, vamos a dibujar un pequeño arco, ¿no es cierto?, ahí. Y del otro lado también, quizás en la cámara no se note bien el trazo del arco, pero lo vamos a trazar ahí, ¿ya? Lo mismo arriba, debería haberle hecho el tiro, pero tenemos ahí y tenemos ahí. Y una vez que tenemos esas dos intersecciones, lo que tenemos que hacer ahora es marcar esos puntos, ¿ya? Y unimos este punto con la regla o con la escuadra, como quieran, ¿no es cierto?, con el de arriba. Pero ojo, acá lo que necesito es solamente tomar mi línea base de acá, por lo tanto lo que voy a destacar es el punto de arriba, porque tengo la base del triángulo, que es esta de acá abajo. Entonces, ahora que ya tengo eso listo, yo lo que hago es unir mi punto A con la intersección que hice ahí arriba. Y luego esta distancia de aquí a acá
Y ahí tengo mi triángulo isósceles. Dos lados iguales. Este lado que está aquí es igual a este lado que está acá. Y por lo tanto este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Eso es la forma de hacerlo con escuadra, con compás y con regla. Hay otra forma, un poco más rápida de hacerla. El segundo método que tenemos para trabajar con triángulos isósceles es solamente con el uso del compás y una regla. Vamos a trazar una línea de 5 centímetros. Vamos a trazar una línea de 5 centímetros. ¿Ya? Una línea de 5 centímetros. Vamos a ubicar bien nuestra regla T. Una línea de 5 centímetros. ¿Ya? Puede ser de más, eso queda a gusto del que está dibujando o de los requerimientos que se estén pidiendo en el trabajo, en el dibujo. En este caso una línea de 5 centímetros. Y luego vamos a medir con el compás, vamos a llamarle a este trazo, voy a acercar la cámara. A ver, ahí. Y vamos a llamar a este trazo. Un trazo A, B, una semirrecta de A y B. Lo que vamos a hacer ahora es, con la regla, ¿no es cierto?, medir una distancia de 10 centímetros entre el 0 al 10, ¿no es cierto?, pero con mi compás. Entonces yo marco esa punta y ahí voy buscando donde me va a dar mi 10. Y ahí tenemos. Ahí lo tenemos. A ver. No, estoy buscando cámara. A ver. Ahí. Decía entonces de 0 a 10 centímetros. Ya. Vamos a alejar un poco la cámara para que se pueda ver mejor. Ahí sí. De 0 a 10 centímetros. Ahí lo tienen. Ya, esa misma distancia, entonces yo la voy a mantener en mi compás y ahora yo me voy al punto A con la aguja del compás y marco un pequeño arco arriba. Ya, un pequeño arco arriba. Listo. Ahora me voy en el punto B y hago el mismo pequeño arco arriba. Y al tener estos dos arcos se forma un punto de intersección que es el punto, le vamos a llamar punto C. Y con esto yo ya tengo listo mi rectángulo isósceles, que es solamente unir ahora el punto A con el punto C y con el punto B. Y ahí tenemos nuestro triángulo isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Para trazar un triángulo escaleno, tenemos que primero recordarnos, ¿no es cierto?, que el triángulo escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados son distintos, ¿no es cierto?, pero la suma de todos ellos, como todo triángulo, es de 180 grados. De hecho, nuestra escuadra Cortabón, que la hemos ocupado harto, ¿no es cierto?, es un triángulo escaleno, no tiene ninguno de sus ángulos iguales, ¿ya? No tiene ninguno de sus ángulos iguales, ¿no es cierto? Todos sus tres ángulos son distintos, sus lados son distintos. ¿Ya? Pero ¿cómo hago esto para dibujarlo? ¿Cómo hago esto para poder
representarlo en una hoja. Bueno, para eso tenemos varias formas. La primera, por ejemplo, yo voy a hacer una línea cualquiera, ¿ya? Una línea cualquiera. Quizás este triángulo tiene un trabajo un poquito más arbitrario como ejemplo, pero eso no quiere decir de que no pueda ser exacto. Si tienen que hacer algún elemento que tenga una parte que sea un triángulo escaleno y ese triángulo tiene medidas, ustedes las tienen que representar, ¿ya? Yo voy a hacer en este caso una línea cualquiera, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuyos lados les voy a llamar A y B. Ya, me voy a acercar a la cámara nuevamente. Voy a encuadrar esto. Ahí lo tienen. Lado A y B. Y voy a, con el compás, ¿no es cierto? Voy a colocar mi punta, ¿no es cierto?, en el lado A, en el inicio, en el punto A. Y voy a trazar una línea cualquiera entre A y B. ¿Ya? Una línea cualquiera entre A y B. ¿Sí? Y luego no voy a colocar la línea en el punto B, sino entre A y B. Puede ser cualquier lado, pero no tiene que ser en el punto B. ¿Ya? Voy a borrar esto un poco más para acá para que se entienda. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahora yo marco esta línea, ¿no es cierto? Dibujo ahí un pequeño arco arriba. Y ahora me voy al punto B. Y trazo también una distancia que no sea la misma. Una distancia cualquiera, ¿no es cierto?, entre A y B. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ustedes se fijan, me faltó distancia. Entonces yo lo único que hago ahora es volver al punto A y ubicar, ¿no es cierto?, mi línea donde estaba el arco que había dibujado, que estaba ahí, y proyecto un poco más abajo. ¿Bien? Pues bien, ahí ya tengo la intersección de mis dos arcos, lo que me define el punto C. Y con eso yo hago mi trazo entre el punto A al punto C y entre el punto C al punto B. Y ahí tenemos nuestro triángulo escaleno. Otra forma de hacerlo, muy común también, es usando el transportador y la regla. ¿Ya? El transportador y la regla. Yo voy a trazar una línea, ¿no es cierto?, como anteriormente, una línea con la regla. Voy a sacar la regla 3 para que explicarle un poco cómo se puede usar sin tener una referencia. ¿Ya? Entonces voy a hacer una línea de 9 centímetros. 9 centímetros, ¿cierto?, entre un punto y el otro, y le vamos a llamar punto A y punto B. Punto A y punto B. Disculpen que no había fijado que estaba en la cámara. Ahí. Punto A y punto B. Luego que hacemos eso, marcamos la mitad del punto, ¿no es cierto?, la mitad de este trazo, de este semirrecta, que son 4,5. Ahí tenemos 4,5. Luego usamos el transportador, ¿no es cierto?, y colocamos el transportador de tal forma que el 0 en ambos lados coincida con mi recta, y que el centro de este transportador coincida con el punto medio. Le vamos a llamar aquí M. Coincida con el punto medio. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Y luego trazamos ángulos. Un ángulo que de aquí a cualquiera de estos que está acá. Ojo,
si yo coloco a 90 grados, si yo coloco el punto a 90 grados, entonces lo que voy a hacer es que este triángulo sea escaleno. Por lo tanto debe ser un ángulo distinto a 90 grados. Voy a darle, por ejemplo, un ángulo de 40 grados. Marco el punto a los 40 grados. A los 40 grados. Y luego simplemente trazo uniendo estos dos puntos, ¿ya? Entre A y B, y y vamos a llamar a este, perdón, entre A y C, entre A y C, y vamos a trazar entre C y B. Y ahí tenemos nuestro triángulo escaleno hecho con compás, ¿no es cierto? Que es este, hecho con compás y hecho con transportador. Bien, ahora aprenderemos a hacer un triángulo equilátero. Recordemos que el triángulo equilátero es un polígono regular. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todos sus lados iguales, de las iguales medidas e iguales ángulos, ¿ya? Para hacer un triángulo equilátero, voy a nuevamente posicionar mi regla T. Vamos a tomar mi regla. Voy a trazar nuevamente una línea de 10 centímetros, ¿ya? En esta ocasión van a ser 10 centímetros. Y voy a trazar esa línea, ¿no es cierto? Dibujarla. 10 centímetros, ¿ya? Luego que yo tengo esas líneas listas, lo que voy a hacer ahora es darle nombre, ¿no es cierto?, a los dos puntos A y B. El método, ¿no es cierto?, que ocuparemos en esta ocasión va a ser con compás. Entonces ahora yo lo que hago es ubicar la aguja del compás en el punto A y el lápiz del compás en el punto B. ¿Ya? A y B. Y luego voy a trazar un arco, ¿no es cierto? Un arco en esa distancia que establecí entre A y B. Luego hago el mismo ejercicio, pero ahora desde B. Desde el lado B, desde el punto B, marco A, ¿no es cierto? Me aseguro que no se me haya movido el compás. En este caso no lo hizo, pero a veces puede pasar. Sobre todo, este compás es un poco inseguro porque no tiene una ruedita que lo frene aquí al medio, ¿ya? Hay algunos compás que vienen y son muy buenos porque te aseguran tu medida. En este caso no. Pero entonces lo que hago es comprobar. En este caso no se movió. Y ahora yo lo que hago es trazar, ¿no es cierto?, mi arco nuevamente, y provocando así la intersección de los dos arcos, a lo que vamos a marcarlo, ¿no es cierto?, y va a ser nuestro punto C. Una vez hecho esto, solamente tomo mi regla y uno, como anteriormente los otros ejercicios, uno los puntos, trazo A, B y trazo B, C. Y ahí tengo mi triángulo equilátero. Sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. ¿Ya? Otro método que se usa, que puede ser y es como bien simpático, voy a tratar de correrme un poco más arriba en la hoja, es usando el cortabón. ¿Ya? Usando el cortabón. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar una recta cualquiera. ¿Ya? Vamos a tirar una línea cualquiera. La tenemos ahí. ¿Ya? Ahí está mi línea. Y luego lo que yo voy a hacer, voy a tomar mi cortabón. En la misma distancia donde yo puse, ¿no es cierto?, mi línea que tracé, voy a colocar mi cortabón en uno de los extremos, que este bordecito, este de aquí, se una al inicio de, vamos a darle nombre nuevamente, A
y B. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar mi cortabón entre A y B. Voy a sacar esto, no necesito. Vamos a colocar entonces que la punta de este lado, ¿no es cierto? La punta de este lado esté en B y que esté esta cara de mi escuadra esté igual a mi trazo entre A y B. Una vez que yo hago eso, trazo una línea auxiliar suavecita, ¿no es cierto?, hacia arriba. ¿Ya? Y luego repito el mismo ejercicio, pero ahora lo que hago es girar, ¿no es cierto?, mi escuadra. Y ahora me coloco con esta punta. Me coloco con esta punta acá, ¿no es cierto? Trato, ¿no es cierto?, que la cara de mi regla esté a la misma línea que el trazo A y B, y ahora hago un trazo. Si ustedes se fijan, se provocó ahí arriba una intersección. Aquí arriba. Se genera ahí el punto C. Y ahora yo uno solamente mis líneas entre A y B y entre A y C y entre C y B. Y ahí tenemos lo que es mi triángulo equilátero, ¿ya? Solamente con esta escuadra, la escuadra cortabón. También lo podemos hacer de otra forma, como lo expliqué anteriormente, ¿no es cierto?, cuando estábamos haciendo el triángulo isósceles, que es con el transportador. ¿Ya? El transportador, yo puedo colocarme en el centro, ¿no es cierto?, de una recta y marcar a 90 grados. Marco 90 grados y luego tiro, ¿no es cierto?, entre mi punto inicial y mi punto final, a donde marqué los 90 grados, y en los dos me va a dar un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque la particularidad del triángulo, el triángulo equilátero, la particularidad que tiene un triángulo equilátero es que su vértice, la proyección del vértice o la perpendicular del vértice a la base del triángulo, se dibuja un ángulo de 90 grados. Ahí lo tenemos. Esta proyección es como si yo me colocara arriba de ese vértice y tirara una piedra en caída libre, y esa proyección de la caída de esa piedra me va a dibujar un ángulo de 90 grados. Y esas son las formas de dibujar los tres tipos de ángulos, perdón, de tres tipos de triángulos conocidos.